Algunas deudas no se pagan con monedas ni con simples palabras de gratitud. Aquella mañana, cuando Wade Cutter descubrió el rastro oscuro que cruzaba las llanuras salinas como si la tierra misma estuviera sangrando, entendió que solo tenía dos caminos. Podía seguir cabalgando, como habría hecho cualquier hombre prudente, o podía seguir aquel rastro hasta averiguar qué destino lo esperaba al final. Eligió lo segundo, aunque más tarde comprendería que esa decisión cambiaría su vida. Frente a él aparecieron dos mujeres apaches. Una estaba tendida sobre la arena ardiente, perdiendo sangre lentamente. La otra permanecía de pie, firme como un viejo mezquite, con una mirada dura que prometía muerte a cualquiera que se acercara demasiado. Wade Cutter les ofreció agua y algo de comida. Pensó que simplemente estaba ayudando a salvar una vida. Pero la verdad es que 700 Mato no rodean un rancho al amanecer porque alguien haya hecho lo correcto. Llegan cuando un hombre ha cometido algo que su pueblo considera imperdonable. Y lo que Wade Cutter ignoraba sobre las leyes antiguas de aquella tribu podía costarle la vida, o transformarlo en algo que jamás habría imaginado. Mientras la mujer herida bebía de su cantimplora, el destino ya cabalgaba hacia su rancho. El desierto llevaba 3 días en silencio, un silencio pesado, de esos que anuncian que algo grande está por romperse. Aquella mañana Wade Cutter revisaba la cerca del norte, justo donde sus tierras se encontraban con territorios que no pertenecían oficialmente a nadie. En esas tierras lejanas las reglas eran distintas, y quienes vivían allí no necesitaban papeles para reclamar lo que era suyo. El rastro de sangre apareció primero como manchas oscuras sobre la piedra clara, y luego como una huella arrastrada que contaba una historia que Wade comprendió incluso antes de querer aceptarla. Alguien estaba gravemente herido. Alguien estaba huyendo, y alguien más venía detrás. Su caballo se puso tenso cuando el viento cambió y trajo consigo un olor metálico que hizo erizar el aire. Aún así, Wade Cutter siguió adelante, guiando al animal por el sendero rojo que serpenteaba entre enormes rocas oxidadas, tan antiguas como el propio desierto. El sol subía rápido, calentando el aire hasta volverlo pesado. El sudor le corría por la espalda, pegando la camisa a su piel. Fue entonces cuando la vio. La primera mujer estaba apoyada contra una pared de piedra, el único pedazo de sombra en kilómetros. Su piel brillaba por la fiebre, y una herida profunda en el costado empapaba de sangre la ropa de cuero que llevaba. Su cabello oscuro caía húmedo sobre un rostro joven, tal vez de poco más de 20 años, que habría sido hermoso si no estuviera torcido por el dolor. Pero no fue ella quien detuvo la respiración de Wade. Fue la otra mujer. Nayeli se colocó entre él y la herida sin dudar. Incluso a 10 metros de distancia, Wade Cutter notó que no era como las demás. Era alta, más alta que muchos hombres que conocía, con hombros fuertes y una presencia que imponía respeto sin necesidad de hablar. Su ropa era similar a la de su hermana, pero llevaba símbolos que Wade no supo interpretar. Podían ser señales de rango o advertencias. El cuchillo que sostenía brilló bajo el sol como una promesa de sangre. «Vete, Adina», dijo ella con voz firme. «Esto no es asunto tuyo». Wade Cutter no desmontó. Mantuvo las manos visibles, vacías. «Esa hemorragia no va a detenerse sola. Te dije que te vayas». Las palabras cayeron en el aire caliente como un latigazo. La mujer herida, Aiyana, dejó escapar un gemido débil. Sus ojos se voltearon mostrando el blanco y su respiración se volvió rápida y superficial. «Es el tipo de respiración que anuncia que el cuerpo está entrando en shock», murmuró Wade. «Se está muriendo». «No es asunto tuyo», respondió Nayeli, apretando el cuchillo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Wade Cutter miró más allá de ella, hacia la joven que sangraba sobre la arena. Luego volvió a clavar los ojos en la mujer que lo enfrentaba. Bajo aquella furia había algo que él reconoció al instante. Miedo. Ese miedo terrible de ver cómo alguien a quien amas se escapa de tus manos
y no poder hacer nada. Bajó del caballo con movimientos lentos, como si cualquier gesto brusco pudiera provocar un desastre. La cantimplora colgaba de la silla junto a un pequeño bolso de cuero con carne seca y pan duro. Provisiones simples para alguien que pasaba el día reparando cercas lejos de casa. «Voy a tomar mi cantimplora», dijo en voz baja. «Solo agua». «Da un paso más y te abro la garganta», respondió Nayeli. «Entonces habrá 2 cadáveres aquí». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como brasas encendidas. Aiyana volvió a gemir, esta vez más débil. Un hilo de sangre se deslizó por la comisura de sus labios. Aún así, Wade Carter avanzó. Un paso, luego otro. La mano de Nayeli se tensó alrededor del cuchillo, pero no atacó. Un paso más. Ahora estaba lo bastante cerca para ver el pulso temblando en el cuello de Aiyana, como un pájaro atrapado bajo la piel. También pudo ver el rostro de Nayeli, cubierto de sudor que no tenía nada que ver con el calor. «¿Tu nombre?», exigió ella sin bajar el arma. «Wade. Wade Carter. ¿Por qué nos ayudarías?» «Porque se está muriendo», respondió él, «y porque yo ya estuve en tu lugar». Wade Carter extendió la cantimplora y la sostuvo en el aire durante 3 latidos de silencio. Nada se movió, excepto la sangre que seguía saliendo del costado de Aiyana. Entonces, la mano libre de Nayeli se lanzó hacia adelante con una velocidad que Wade apenas alcanzó a ver. Ella le arrebató la cantimplora de las manos sin dejar de apuntarle con el cuchillo. Luego se arrodilló junto a su hermana y acercó el agua a los labios pálidos de Aiyana. La joven bebió con dificultad, dejando que parte del agua se le deslizara por la barbilla. Sus ojos, brillosos por la fiebre, miraban sin ver nada. Murmuró unas palabras en su lengua, y Nayeli le respondió en el mismo idioma, aunque por un instante su voz perdió aquella dureza que mostraba frente al extraño. Wade Carter extendió la mano hacia su bolsa de cuero, buscando algo de comida y un trozo de tela para improvisar un vendaje. «¿Por qué?», preguntó Nayeli con desconfianza, su voz áspera. «Porque importa. Todo importa». Los ojos de la mujer se clavaron en los suyos. Cada acción tiene peso. Cada decisión trae consecuencias. Algo en la forma en que Nayeli pronunció esas palabras hizo que el estómago de Wade Carter se encogiera. No sonaba como una explicación. Sonaba como una advertencia. La cabeza de Aiyana se ladeó de pronto, y Nayeli reaccionó de inmediato, incapaz de ocultar el pánico. Bajó un poco el cuchillo mientras presionaba 2 dedos en el cuello de su hermana buscando el pulso. «Necesita ayuda de verdad», dijo Wade Carter. «Más que agua o carne seca. Mi rancho está a 3 millas al oeste. Tengo vendas limpias, alcohol para desinfectar y lo necesario para atenderla. No podemos ir contigo. Entonces morirá aquí, probablemente antes de que pase 1 hora». Lo dijo sin dureza, solo con la verdad desnuda. «Esa herida debe limpiarse y cerrarse. Ya ha perdido demasiada sangre». Nayeli miró el rostro pálido de Aiyana y luego volvió a mirarlo a él. Por primera vez, el cuchillo dudó en su mano. «Si nos traicionas, pasaré días haciéndote lamentarlo». «Entendido». Si hablas de esto con alguien, te encontraré». «Vivo solo», respondió Wade Carter. «No tengo a nadie a quien contárselo». Nayeli lo observó largo rato, buscando la más mínima señal de mentira. Lo que encontró en los ojos del hombre debió bastarle, porque finalmente bajó el arma y la guardó en su cadera. «Su nombre es Aiyana. Yo soy Nayeli». Luego añadió, «¿Puedes cargarla?». La mandíbula de Nayeli se tensó, como si la pregunta insinuara que ella no era capaz. Pero no discutió. Se inclinó y levantó a su hermana con una delicadeza sorprendente para alguien de su tamaño. Aiyana dejó escapar un gemido desgarrador cuando el movimiento abrió de nuevo la herida. Más sangre oscureció su ropa de cuero. Wade Carter montó su caballo y extendió la mano.
Será más rápido si monta conmigo. Nayeli dudó apenas un instante antes de levantar a su hermana con una fuerza que explicaba por qué muchos hablaban de ella casi como de una leyenda. Wade Cutter acomodó a Ayanna frente a él, sosteniéndola para que no cayera, mientras Nayeli subía detrás con una agilidad silenciosa. Cabalgaban hacia el oeste, hacia el pequeño rancho que Wade Cutter había levantado con sus propias manos y defendido durante años de soledad. Un lugar humilde, desgastado por el viento y el tiempo, pero fuerte contra todo lo que la frontera había intentado arrebatarle. Mientras avanzaban, Nayeli habló cerca de su hombro, con una voz baja cargada de tensión. «Debiste seguir cabalgando, Wade Cutter». Sus palabras sonaban como advertencia, o como remordimiento. «Lo que hiciste hoy no puede deshacerse». Hizo una pausa. «Has tocado a una hija del consejo. Y las leyes antiguas no perdonan, ni siquiera cuando ese toque salva una vida». El rancho apareció en el horizonte como una promesa incierta. Un par de edificios de madera gastada, un granero con agujeros en el techo, una cerca que pedía reparación. Nada especial, nada que pareciera valer la muerte de un hombre. Pero mientras la respiración de Ayanna se volvía cada vez más débil contra su pecho, Wade Cutter no pudo evitar preguntarse si acababa de entregar su propia vida a cambio de la de ella, sin saber siquiera cuál sería el precio. Antes de que el caballo se detuviera por completo, Nayeli ya estaba en el suelo, levantando los brazos para ayudar a bajar a su hermana. El movimiento arrancó de Ayanna un grito ahogado, y la sangre volvió a empapar la camisa de Wade Cutter. Él las guió hacia el interior del rancho, atravesando la puerta hasta la habitación principal, donde la luz del sol se colaba por las ventanas que él mismo había abierto en aquellas paredes construidas con sus propias manos. Y su soledad. «La mesa», dijo Wade Cutter, apartando un plato de lata y la taza de café de la mañana. Nayeli depositó a Ayanna sobre la mesa con cuidado, aunque sus manos temblaban al apartar el cabello oscuro del rostro pálido de su hermana. Wade Cutter abrió un gabinete y sacó lo necesario: telas limpias, aguja, hilo y una botella de whisky guardada para días más duros que cualquier tormenta. «Necesito ver la herida». La mano de Nayeli voló hacia el cuchillo. «No lo permitiré». «Si no lo hago, morirá», respondió él sin retroceder. «Puedes matarme después, pero primero déjame intentarlo». El silencio entre ellos se tensó como una cuerda a punto de romperse. Finalmente Nayeli bajó la mano y dio un paso atrás. La herida era peor de lo que Wade Cutter había imaginado. Un corte profundo en el costado, inflamado y rojo, claramente causado por algo más brutal que una simple cuchilla. Vertió whisky sobre sus manos, y luego directamente sobre la herida. El grito de Ayanna resonó en las paredes del rancho. Nayeli tomó la mano de su hermana y comenzó a hablarle en su lengua, murmurando palabras rápidas para calmarla. Mientras tanto, Wade Cutter trabajó con rapidez y precisión. Limpiar, cerrar, vendar. Sus manos recordaban aquellos movimientos de otra vida, de otra persona a la que una vez había intentado salvar. Aquella vez había fallado. Ese recuerdo amenazó con hacerle temblar los dedos. Pero esta vez no iba a fallar. ¿Cómo pasó todo esto?, preguntó Wade Cutter mientras terminaba de dar el último punto de la sutura. «Cazadores», respondió Nayeli, escupiendo la palabra como si le quemara la lengua. «Hombres con rifles que creen que el cuero cabelludo de nuestra gente vale dinero». La mandíbula de Wade Cutter se tensó. Conocía bien a ese tipo de hombres. Asesinos por monedas, depredadores que cabalgaban bajo un sombrero y una sonrisa vacía. Uno sigue vivo. Los otros ya están muertos. ¿Cuántos eran? 5. Ahora solo queda uno. Wade Cutter terminó el vendaje y envolvió el torso de Ayanna con una tela limpia. La respiración de la joven se volvió un poco más tranquila y algo de color regresó a sus labios.
No era mucho, pero bastaba para creer que tal vez sobreviviría la noche. Mientras se lavaba las manos manchadas de sangre en un recipiente de agua, volvió a preguntar: «Ese hombre que lo sigue, ¿qué quiere?». Nayeli bajó la voz, lo mismo que todos los de su clase, una prueba de muerte. Luego añadió, casi en un susurro: «Pero también busca algo más. Fama». Wade Carter levantó la mirada. «¿Fama?». Cree que mató a la hija del líder espiritual del consejo. Las manos de Wade Carter se detuvieron dentro del agua. La hija del líder espiritual. Sí, dijo Nayeli mirándolo fijamente. Las dos lo somos. Sus ojos pesaban como piedra. ¿Lo entiendes ahora? ¿Sabes lo que hiciste al tocarla? Wade Carter guardó silencio. Debiste dejarnos en el desierto, continuó Nayeli. Debiste seguir tu camino y olvidar que nos viste. Luego caminó hasta la ventana y observó la inmensidad del desierto. Afuera todo parecía quieto. Demasiado quieto. Nuestro pueblo tiene leyes más antiguas que esta tierra, murmuró. Leyes sagradas que protegen la sangre del consejo. Hizo una pausa. Ningún forastero puede tocar a una hija del consejo, ni para dañarla, ni para ayudarla. Wade Carter soltó una pequeña exhalación. Eso suena a locura. Es tradición. En el reflejo de la ventana el rostro de Nayeli parecía cansado, perseguido por sombras invisibles. Cuando nuestro padre descubra lo ocurrido vendrá. Y no vendrá solo. Sus palabras salieron pesadas. Vendrá con todos. Cada guerrero que pueda montar, cada arco que pueda tensarse, cada juramento que nos une. Luego se giró hacia él. Salvaste la vida de mi hermana, pero según nuestras leyes, también violaste un límite sagrado. Se hizo un silencio pesado. El consejo decidirá tu destino. Wade Carter miró a Aiyana, tan frágil sobre la mesa. Su pecho subía y bajaba lentamente. ¿Habrías preferido que la dejara morir? Nayeli bajó la mirada. Habría preferido que nunca nos encontraras. Su voz se quebró apenas. Porque ahora pagarás por tu bondad. Y yo no puedo detener lo que viene. El sol comenzaba a hundirse detrás del horizonte, pintando la tierra con tonos de cobre. Wade Carter se acercó a la ventana y miró el desierto junto a ella. De repente, aquel lugar parecía demasiado grande, y al mismo tiempo demasiado pequeño para esconderse. En algún punto de aquella inmensidad, un cazador seguía el rastro de sangre que llevaba directo a su rancho. Y mucho más allá, un padre creía estar llorando la muerte de sus dos hijas, sin saber que ambas seguían vivas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Wade Carter en voz baja. El cazador llegará al amanecer, respondió Nayeli. Luego añadió tras una pausa: mi gente cabalga más rápido de lo que imaginas cuando uno de los suyos está en peligro. Sus dedos apretaban el marco de la ventana. 2 días, quizá 3. Respiró hondo. Y cuando lleguen rodearán este lugar. ¿Cuántos? Nayeli lo miró directamente. 700 mató. Tal vez más. Negó con la cabeza lentamente. Así de muchos vienen por una hija. Luego añadió con voz más baja: por 2. Detrás de ellos, Aiyana se movió en sueños. Murmuró algo débil. Nayeli corrió hacia ella de inmediato, revisando las vendas con una ternura que contrastaba con su dureza anterior. Wade Carter permaneció junto a la ventana. Miró las sombras crecer sobre la tierra que siempre había creído suya. Su rancho, su refugio. Las cercas que esa misma mañana había revisado cuando el mayor problema del día parecía ser un poste roto. Ese silencio del desierto estaba a punto de terminar, y cuando terminara, lo haría con el sonido de cientos de cascos golpeando la tierra seca. Dijiste que ese hombre quiere una prueba de muerte.
preguntó Wade Carter. ¿Qué clase de prueba? Nayeli no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Wade Carter revisó el rifle que había dejado junto a la puerta. Estaba cargado. Tenía munición extra, comida seca en el sótano y agua del pozo, suficiente para resistir un asedio. Pero 700 Mato no necesitaban asediar nada. «Descansa un poco», le dijo Wade Carter a Nayeli. «Tú y tu hermana. Yo haré guardia». Ella lo miró largo rato. «¿De verdad crees que puedes protegernos de Silas Rourke?» En sus ojos había duda y una esperanza desesperada. Wade Carter sostuvo su mirada. «Creo que voy a intentarlo». Nayeli lo observó con calma. Intentarlo vale algo, si vale lo suficiente. Miró a Illana. Lo sabremos al amanecer. La noche cayó de golpe, envolviendo el desierto en una oscuridad espesa que parecía empujar contra las ventanas. Wade Carter se sentó junto a la puerta con el rifle sobre las piernas. Escuchó el silencio. Pero ya no era un silencio tranquilo. En algún lugar de esa oscuridad, Silas Rourke seguía el rastro de sangre hacia el rancho donde estaba la prueba que buscaba. Y mucho más lejos, 700 Matos se preparaban para cabalgar hacia el hombre que había roto la ley más sagrada de su pueblo. Ese día Wade Carter había salvado una vida. Mañana descubriría cuánto costaba hacerlo. El amanecer llegó torcido y gris. Wade Carter lo sintió antes de verlo. Era esa presión en el aire, la misma que aparece justo antes de que estalle una tormenta, o la violencia. Se había quedado dormido en la silla, aunque había jurado que resistiría despierto toda la noche. Cuando abrió los ojos, el cuello le dolía, y la primera cosa que vio fue a Nayeli en la ventana del este, con el cuchillo listo en la mano. «Ya llegó», susurró. Wade Carter se levantó sin hacer ruido y se movió hacia la ventana del lado opuesto. El terreno parecía vacío, demasiado tranquilo, pero él sabía que el desierto podía mentir. Lo había aprendido años atrás, a golpes. Entonces lo vio, una figura a caballo, a unas 400 yardas, moviéndose en círculos lentos mientras observaba el rancho. Estudiaba el lugar como un coyote antes de lanzarse. Silas Rourke, murmuró Nayeli, con un odio espeso en la voz. Primero mató el caballo de mi hermana para obligarla a correr. Luego la persiguió como si fuera un animal, antes de dispararle. Wade Carter mantuvo la mirada fija en el hombre. ¿Viene solo? Sí. Hizo una pausa. Los otros no aprobaron su crueldad. Así que los mató también. Wade Carter procesó eso en silencio. Un hombre capaz de matar a sus propios compañeros era alguien que ya no tenía límites. Alguien así era peligroso incluso para sus aliados. Silas Rourke avanzó un poco más y se detuvo justo fuera del alcance del rifle. El juego comenzaba. Era un hombre flaco, con el rostro quemado por el sol y por años de violencia. Llevaba ropa gastada y el sombrero hundido hasta las cejas, dejando apenas ver sus ojos. Cuando gritó, su voz cortó el aire del desierto como un látigo. Las mujeres que están ahí dentro. Sé que me escuchan. Hubo un silencio breve. Matasteis a mis compañeros. Supongo que eso cuenta para algo. Wade Carter abrió la puerta lo suficiente para hacerse visible con el rifle en las manos. No están interesadas en tus cuentas, Silas Rourke. El cazador lo miró con sorpresa. Vaya, no sabía que tenían ayuda. Luego sonrió apenas. Tú eres el ranchero. Soy el hombre que te está diciendo que te largues. Silas Rourke apoyó la mano sobre el revólver. No puedo. Tengo asuntos pendientes. Asuntos que no te incumben, a menos que quieras meterte. Ya tomé mi decisión, dijo Wade Carter. La expresión del cazador no cambió. ¡Qué lástima! Sus ojos eran fríos como el metal de su arma. Lo que ocurrió después fue tan rápido como un parpadeo. Silas Rourke desenfundó y disparó. Al mismo tiempo, Wade Carter se lanzó detrás del marco de la puerta.
La bala astilló la madera justo donde había estado su cabeza. Wade Cutter respondió al instante. Su disparo levantó una nube de polvo detrás del caballo del cazador, obligándolo a girar. Nayeli apareció a su lado como una sombra. Va a rodear el rancho. Intentará entrar por detrás. No hay puerta trasera, respondió Wade Cutter. Entonces, ¿irá por las ventanas o esperará a que salgamos? Wade Cutter corrió hacia la mesa donde estaba Aiyana. La joven había despertado por el ruido de los disparos. Sus ojos estaban abiertos por el miedo. Nayeli habló rápido en su lengua. Aiyana respondió con una voz apenas audible y volvió a cerrar los ojos. «Pregunta si estás herido», tradujo Nayeli. «Estoy bien». Nayeli asintió. «Dice que debes cuidarte y que gracias por ayudarla». Su voz se suavizó un poco. Nunca había oído a mi hermana llamar a un forastero alguien digno de salvar. En ese momento otro disparo rompió el aire. La ventana del lado oeste explotó hacia adentro. El vidrio estalló y Wade Cutter se lanzó al suelo. Afuera, Silas Rourke se movía buscando nuevos ángulos. Probaba las defensas del rancho como un depredador que estudia a su presa. «¿Cuánta munición tienes?», preguntó Nayeli. «Suficiente para una pelea». «¿Y para una guerra?». Wade Cutter negó con la cabeza. «No». Nayeli respiró hondo. «Entonces debemos terminar esto rápido». Wade Cutter la miró. «¿Tienes un plan?». «Puedo moverme sin que me vea. Puedo alcanzarlo». Wade Cutter negó de inmediato. «Te matará antes de que llegues». Los ojos de Nayeli brillaron con furia. «No soy una mujer indefensa». Hizo una pausa. «Soy una guerrera. Aprendí a moverme como el viento entre la hierba desde niña». «No lo dudo», dijo Wade Cutter. «Pero él espera exactamente eso». Nayeli lo miró fijamente. «Entonces dime, ¿qué propones?». Wade Cutter pensó un momento. Ninguna opción parecía buena. Finalmente habló. «Hagamos que crea que estamos acorralados, que piense que está ganando. Lo dejamos acercarse, y cuando esté lo bastante cerca, atacamos los dos al mismo tiempo». Nayeli lo observó con atención. «¿Confías en mí para luchar contigo?». Wade Cutter encogió ligeramente los hombros. «No tengo muchas alternativas». Algo parecido al respeto cruzó el rostro de Nayeli. Se movió hacia la parte trasera del rancho mientras Wade Cutter regresaba a la puerta. El silencio volvió. Un silencio largo, pesado. Querían que Silas Rourke creyera que estaban asustados, que estaban atrapados. Pasaron varios minutos. Finalmente la voz del cazador volvió a romper el aire. «Se están quedando sin opciones ahí dentro. ¿Qué tal si hacemos un trato? Entréguenme lo que vine a buscar, y los dejaré marcharse». Wade Cutter no respondió. Miraba a través de una grieta en la puerta. Silas Rourke estaba más cerca ahora. Tal vez a 200 yardas. Avanzaba con cautela como un zorro que olfatea una trampa. «Tengo todo el día», gritó el cazador. «Ustedes no. En algún momento necesitarán agua del pozo. En algún momento tendrán que salir». 150 yardas. Wade Cutter podía disparar ahora, pero necesitaba estar seguro. No podía arriesgarse a dejarlo herido y aún más peligroso. El momento se acercaba. Última oportunidad. El caballo de Silas Rourke subió a un pequeño lomo de tierra iluminado por la luz gris del amanecer. «Salgan en paz». No terminó la frase. Nayeli irrumpió por la ventana como un rayo. El vidrio aún caía cuando ya estaba rodando por el suelo, avanzando hacia él con la velocidad de una hoja lanzada. Silas Rourke giró el revólver hacia ella, pero Wade Cutter disparó primero. La bala golpeó el hombro del cazador. El impacto lo hizo girar sobre la silla como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. Cuando cayó del caballo, Nayeli ya estaba sobre él. Su cuchillo descendió con precisión brutal. La hoja se hundió en el otro brazo de Silas Rourke.
abriendo un corte tan profundo que el revólver cayó de sus manos al instante. Silas Rourke gritó mientras se arrastraba hacia atrás, dejando un rastro espeso de sangre en la tierra. «¡Detente! ¡No lo mates!», gritó.